Muy buenos días y feliz sábado a cada uno de ustedes. Deseamos que el Señor les esté colmando de bendiciones y que la semana que termina haya sido una semana de lindas experiencias en el Señor. Queremos recordarles que nuestro culto se transmite cada sábado a las 10 de la mañana a través de nuestro canal YouTube. Y solo basta buscarnos como Iglesia Adventista de Ñuñoa y podrá participar de este culto. Suscríbase a nuestro canal y reciba notificaciones cada vez que dispongamos un nuevo programa para usted. Ahora los invito a que oremos para que pidamos la presencia de Dios en este culto. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Padre amado, gracias te damos por tus cuidados, por tus bendiciones, por todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Querido Dios, pero en esta mañana queremos pedirte por aquellos amigos, aquellos hermanos que aún están con problemas de salud, dificultades con su familia, quizás de trabajo. Padre querido, queremos que tú seas con cada uno de ellos, que tú les ayudes en cada uno de sus problemas. Padre amado, abrázalos con esos cariñosos abrazos que tú solamente sabes dar. Bendícenos esta mañana y que tu presencia acompañe a cada uno de los hogares que estarán presentes en este programa. Bendícenos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos, aquí comienza nuestro culto de oración. Saludamos a quienes ya se han conectado a nuestro culto y les enviamos un fuerte abrazo desde la Iglesia Adventista de Ñuñoa. Sabemos que nos sintonizan desde varios países y por supuesto desde Chile. Enviamos un caluroso saludo a nuestros amigos de Brasil, de Colombia, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, México, Suecia, Portugal, España y Estados Unidos. Y por supuesto un fuerte abrazo para a quienes nos ven desde Arica, Magallanes, en la República de Chile. Con mucho gozo nos reunimos esta mañana en este culto, en donde tenemos la oportunidad de nutrirnos espiritualmente y alabar al Señor por medio de poderosos temas y linda música. Aprovechamos esta instancia para invitarlos a seguirnos y visitarnos en nuestras redes sociales, como también a visitar nuestra página web www.iasdn.org y conocer
lo que está pasando en nuestra iglesia. Ahora los invito a este momento de alabanza en que todos podemos participar a través de la interpretación de estos himnos. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo, picante aún en medio del dolor. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Gran gozo hay en mi alma hoy, Jesús conmigo está. Contento con su amor estoy, su dulce paz me da. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. En mi alma hay melodías hoy, canciones a mi Rey. Feliz y libre en Cristo soy y salvo por la fe. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Paz plena tengo en mi alma hoy, pues Cristo me salvó. Mis hierros rotos quedan ya, Jesús me libertó. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí.
Jesús, en su presencia hay virtud, hay gozo en su luz, brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así, su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Hola amigos y hermanos, ¿cómo están? Espero que estén disfrutando de este culto de día sábado. Mi nombre es Tomás y hoy les traigo la historia del Informe Misionero Mundial. Antes de empezar les quiero contar un par de datitos sobre Australia. Australia, por si ustedes no sabían, contiene y tiene aproximadamente 750 especies diferentes de reptiles y una, como pueden ver acá, es el dragón barbudo. Es bien interesante, bien bonito. Y bueno, con respecto también a la fauna, el arrecife de coral, ¿cierto?, es la estructura más grande y viva del planeta y como pueden ver ahí se puede apreciar desde el espacio, ¿cierto?, que no es cosa menor. Bueno, para partir con la historia de este sábado se llama Con hambre de Jesús y cuenta la historia de Peter, que viene de Australia, ¿cierto? Las historias pasadas venían de Nueva Zelanda, pero ahora nos toca desde Australia. Y bueno, la infancia de Peter no empezó muy bien. Él cuando tenía 8 años iba saliendo, ¿cierto?, de la escuela, cruzando el paso de cebra y un auto que no respetó las leyes del tránsito lo atropelló, salió disparado aproximadamente 50 metros, cayó de espalda y estuvo en coma aproximadamente 6-8 meses. Durante este tiempo su abuela, muy religiosa por supuesto, preocupada de su salvación, quería que él pudiese ser bautizado, así que consiguió, ¿cierto?, una persona encargada religiosa que pudo poner agua sobre su cabeza, sobre su frente y fue bautizado. Después de despertar del coma, tuvo que aprender a hacer todo de nuevo, caminar, comer y hasta entender lo que los demás le hablaban. Tuvo un problema muy grande. Él, ¿cierto?, después de esto, le llamó mucha atención que él fuese bautizado, ¿cierto?, cuando él no estaba consciente, ¿cierto?, no estaba seguro, así que decidió seguir buscando más a Dios y pasaron durante 8 años hasta que él tuvo 16, estuvo muy consciente de esto y quiso seguir participando más con su abuela los fines de semana. Durante mucho tiempo fue aproximadamente 5 veces todos los fines de semana a participar de estas actividades, una el sábado en la mañana, 3 el domingo en la mañana y una el domingo en la tarde, así que tenía, ¿cierto?, bien ocupado. Pero nunca él, la verdad, estuvo muy satisfecho con esto, nunca le convenció mucho. Después pasó el tiempo, se casó, tuvo 2 hijas y se mudó a Brisbane. Y allí, cerca de la estación de trenes, de metro, donde él tomaba, ¿cierto?, el tren hacia su trabajo, un día pasando vio una iglesia adventista, ¿cierto?, y le llamó mucho la atención porque decía, son cristianos, cómo alabarán, ¿cierto?, a Dios, cómo se relacionarán con Él, ¿cierto?, cómo será el estudio. Así que durante mucho tiempo tuvo la duda hasta que finalmente tomó la decisión de ir un sábado, averiguó que se reunían los sábados y le llamó mucho la atención que la gente lo recibió con tanto cariño, mucha hospitalidad y de hecho lo invitaron a almorzar, ¿cierto?, el mismo sábado que él fue. Así que durante mucho tiempo, él también durante un par de años tomó estos cursos, ¿cierto?, bíblicos, hasta que tomó la decisión de bautizarse y finalmente, ¿cierto?, fue bautizado vía inmersión. Así que ahí estuvo, ¿cierto?, un poco más convencido de que él tomó la decisión y era la forma correcta. Sigamos orando para que las ofrendas misioneras de todo este trimestre y en especial la del 13º sábado, que es el último del trimestre, puedan llegar, ¿cierto?, a destino y puedan ser bendecidas. Y también les recuerdo que son 2 proyectos. Uno es la instalación del proyecto de Radio Esperanza y también Esperanza TV en Papúa Nueva Guinea, que ellos actualmente no tienen ese canal y esa emisora.
Y por otro lado, por el desarrollo y la producción de una serie animada que llamados Los Hijos del Rey, que son aproximadamente 13 capítulos basados en los libros de nuestra querida hermana Elena G. de White. Así que esa ha sido la historia de hoy, ¿cierto? Que venía de Australia, del Informe Misionero Mundial. Espero que tengas un excelente sábado. Mi nombre es Tomás y me despido. ¡Chao! ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos nuevamente para tratar otro tema importante, que es Él murió por nosotros. Y como ustedes pueden darse cuenta, trata sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la importancia que tiene en relación a la esperanza de la resurrección. Y para que podamos tratar este tema, vamos a tener necesariamente que invitar a aquel que lo inspiró. Por eso les invito a que me acompañen para que tengamos una palabra de oración. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, queremos darte gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por poder inspirarnos en tu palabra. Gracias porque a través de ella recibimos todo lo necesario para prepararnos para encontrarnos contigo. Te rogamos que te quedes con nosotros y que bendigas muy especialmente a quienes están viendo este programa, a ellos y también a sus familias. Todo lo pedimos y te lo agradecemos humildemente en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén, Padre. Muy bien, vamos a separarnos un breve instante y ya estamos con ustedes. Aquí es un tema. Bueno, Marisa, vamos a empezar, vamos a tratar el tema que corresponde a que Él murió por nosotros. Y bueno, creo que nuestros amables, iba a decir auditorios, se me olvida que no estamos en la radio. Amigos, ¿no? Amigos, justamente, tienen que estar ya seguramente con su Biblia en la mano para que comencemos todos a repasar esta lección. ¿Qué te parece si empezamos por el texto que nos sirve de inspiración? ¿Qué nos dice? Nos dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Justamente. Bueno, esta semana vamos a tratar lo que el sacrificio de Cristo significa para la promesa de la vida eterna. Y sabes, hay algo que a veces es difícil de entender, esto de que haya sido desde el principio, desde la fundación del mundo. O sea, que el sacrificio de Cristo ya estaba preparado, podríamos decirlo así. Estaba previsto. Justamente, estaba previsto, había hecho una provisión el Señor
por si nosotros, y cuando hablo de nosotros es lógicamente que nos estamos refiriendo A los humanos. desde Adán y Eva hacia adelante, hacía mal uso del libre albedrío que el Señor nos había entregado. Exactamente, o sea, estaba dentro de las posibilidades, y este es un tema que a veces se presta para alguna confusión, y es el hecho de que Dios sabía lo que iba a pasar, si de alguna manera eso nos determinó a que las cosas fueran como ocurrieron. Y es algo que no es sencillo de comprender, No, lo es sencillo. hemos ya comentado otras veces, pero es esto de la presciencia de Dios. O sea, Dios de antemano sabe lo que va a ocurrir, pero eso en ningún modo, como hemos ya dicho varias veces durante estas últimas semanas, no limita nuestra libertad, ni determina nuestras decisiones, ni el camino que nosotros vamos a escoger. No es una predestinación. No es una Bueno, si hablamos de predestinación, creo que tendríamos que aceptar de que todos fuimos predestinados, pero A ser salvos. para salvación. Exacto. Ahora, nosotros podemos cambiar el destino, porque tenemos la libertad de hacerlo. Y de hecho, Adán y Eva lo hicieron. Claro. Entonces, a pesar de que ellos estaban predestinados a vivir eternamente, ellos cambiaron el destino. Exactamente. Y de ahí en adelante, por lo menos el destino en lo que tiene que ver a la muerte, y eso lo estudiábamos, ¿cierto?, durante esta semana, no lo hemos podido cambiar. Es un hecho inevitable que nuestra vida, más o menos años, como dice el salmista, pueden ser 70, 80 años en los más Justamente. robustos, igual es trabajo y es dificultad, porque pronto pasan y volamos. O sea, algo que nosotros no podemos decidir libremente hoy en día, es evitar la muerte. Se nos menciona, ¿cierto?, el autor al principio dice que hay algunas cosas que son ciertas, entre ellas dice los impuestos y la muerte. Y la muerte. Los impuestos podemos evitarlos, de alguna manera podemos darle la Claro. vueltecita, pero la muerte no. Y ambos poco deseados a veces. Así también, de todas maneras. Eso es lo que tienen en común. Eso es lo que tienen en común. Pero la muerte, claro, no es probablemente una certeza que tenemos todos, y nuestra única opción de que ese destino cambie, o de que haya una diferencia, precisamente está en el hecho que nos convoca a estudiar esta semana, y que es la muerte de Cristo. Es lo que hace la diferencia. Creo que tenemos que tener bien claro que esto, lo que ocurrió con Adán y Eva, no sorprendió a Dios, en el sentido de que en el momento de que ellos cayeron, pudo haber dicho, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Ah? ¿Qué vamos a hacer? Ellos pecaron y están destinados a morir ahora, y ¿qué podemos hacer en favor de ellos? Exacto. Porque esto ya estaba determinado, lo que ocurriría si ellos tomaban la decisión que tomaron. Exacto. O sea, Dios en su infinita sabiduría, en su amor, en su misericordia, tenía provista, como decíamos, una opción alternativa, un rescate. Y eso está efectivamente desde antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que nosotros viniéramos a la existencia, Dios tenía todas las opciones para poder venir a solucionar nuestros problemas. Ahora, y sigue siendo así en el día de hoy. Claro que sí. No vamos a profundizar más en relación a que empiezan ya las preguntas, bueno, y si Dios sabía por qué No, claro. esto, por qué lo otro. Eso no nos vamos a meter en eso, porque no tenemos la respuesta. Exactamente. Y eso lo reconocemos, y creo que está dentro de lo que el Señor dice. Las cosas reveladas pertenecen a los hombres, y las secretas pertenecen a Dios. Y esta es una de las cosas secretas que no entendemos, y no nos vamos a meter tampoco, porque Dios nos dará la respuesta cuando Él estime conveniente. Exacto. O cuando nosotros estemos preparados también. Y cuando probablemente tengamos la condición Claro que sí. racional para poder entenderlo. En Tito 1 y 2, entonces, vamos a leer esta refuerzo que nos hace acá el apóstol San Pablo en esta carta, y dice en el versículo 2 del capítulo 1, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. O sea, la promesa y la esperanza que tenemos nosotros es desde
desde el principio y hasta el final, desde antes de los tiempos y hasta el final de los tiempos, como leíamos, ¿cierto?, también en Primera de Pedro, que decía, ¿cierto?, que esta es una promesa que abarca todos los tiempos y que está dada para nosotros desde antes de la fundación. Y esa es nuestra esperanza y es en la que nos tenemos que reconfortar. Tenemos que entenderlo, que esto es desde antes de la creación. Exacto. Ya estaba, el plan estaba previsto desde antes de la creación y solamente se llevó a cabo una vez que surgió el problema. O sea, estaba la solución, pero la solución era no la que el enemigo hubiera esperado, porque recordemos que el enemigo estaba siempre acusando a Dios de que sus leyes eran injustas, y aquí Él fue capaz de entregar a su Hijo unigénito para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Pero no solamente eso. Tenemos que reconocer también que, porque cuando hablamos de que el Señor entregó a su Hijo, de repente suena como, bueno, ¿y cómo, por qué no se ofreció Él? ¿Por qué tenía que ser el Hijo? Porque el Hijo fue el que quiso también ocupar el lugar. Exactamente. Y lo hizo por amor, no por otra motivación. Exacto. De este sacrificio hay algunos indicios ya desde muy tempranamente en el Antiguo Testamento. Este sacrificio, cierto, que es expiatorio, que decimos nosotros también que es vicario, que representa la muerte de Cristo, y está establecido en todo el sistema sacrificial que se le entrega al pueblo de Israel durante, cierto, desde la salida de Egipto hasta que se constituyen en la tierra prometida. Y un ejemplo bastante vívido y humano de esto que estaba representado con sangre de animales es la experiencia, ¿cierto?, de Abraham al ofrecer a su hijo Isaac, a su unigénito. Y ahí vemos una clara tipificación humana, porque hasta ese momento la tipificación era, como digo, con sacrificios animales, de lo que iba a ser este sacrificio expiatorio de Cristo. Y se nos dice también ahí que Abraham lo aceptó porque sabía que Dios tenía el poder de resucitar a su hijo. Entonces ya desde esta temprana experiencia nosotros tenemos el vislumbre y la representación de esa promesa. Ahora nosotros tenemos que tener claro que Abraham tenía la seguridad de que Dios podía devolverle a su hijo, pero no podría haber dicho que el Señor lo iba a hacer, era voluntad de él. Claro, Él confiaba en que Dios podría hacerlo y confiaba en que Dios le iba a devolver a su hijo. Claro, y creo que tampoco pensó en cómo podría hacerlo, porque dijo, si yo lo mato, Dios puede resucitarlo. Pero yo creo que no se le ocurrió pensar de que en el momento en que él iba a dejar caer el cuchillo sobre su hijo, alguien le iba a sostener la mano y le iba a mostrar el carnero que estaba dispuesto para el sacrificio. Y otra cosa, a Abraham le impidieron llevar a cabo el sacrificio, pero nadie impidió que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo se llevara a cabo. Es que no había nadie con más poder o sea, nadie podría haberle impedido a Dios hacer eso. En el caso de Abraham estaba Dios que estaba por sobre Abraham, pero en el caso de Dios, y eso muestra también su maravilloso amor y su entrega, digamos, en que no había quien tuviese el poder de limitarlo. Y creo que ese es uno de los grandes misterios, difícil de entender cómo Dios pudo llegar a tanto por amor a cada uno de nosotros. Claro que sí. Luego está ya en la experiencia en la vida de Cristo, él sabe, Jesús siempre desde muy temprano tuvo, por la relación íntima que mantenía con su Padre Celestial, tuvo noción de su ministerio y también sabía cómo iba a terminar su ministerio, y él lo anunció. Se lo dijo varias veces a sus discípulos. Y es como difícil para uno pensar que, siendo bastante explícitas las declaraciones de Cristo, los discípulos no lo creían, no lo asimilaron, no se convencían de lo que Jesús les estaba diciendo cuando anunciaba exactamente cuál iba a ser el fin de su ministerio. Ahora, algo también que llama la atención
es lo que sucede con Pedro. Pedro, cuando el Señor le pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dan la respuesta, pero después cuando le hace la pregunta directa, ¿y ustedes qué piensan? Entonces Pedro inmediatamente responde y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, le dice el Señor. Bueno, después el Señor empieza a hablar de lo que él iba a tener que padecer. Y en ese momento Pedro le dice, no permitas que tal cosa te acontezca, y empieza a decirle que él no debía morir, claro. Creo que cualquiera de nosotros habría hecho lo mismo, habría dicho, no. Y el Señor en ese momento le dice, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas del cielo, sino en las de la tierra. En un momento Pedro fue instrumento del Espíritu Santo, y en otro momento, que no está tan lejos, a reglón seguido podríamos decir, fue instrumento del enemigo. ¿Cuánto más tenemos que cuidarnos nosotros? Porque recordemos, Él estaba ahí delante del Señor Jesús. Exactamente, y tener también, reforzar para nosotros esta idea tan importante que es la validez que tiene la palabra de Dios. Y la palabra de Cristo, que era la palabra de Dios con nosotros. Y Jesús había estado, como comentábamos recién, anunciando esto. Los discípulos, si es que hubiesen estado en sintonía con Cristo, habrían también estado en sintonía con el Padre y se habrían percatado y se habrían convencido de que lo que Jesús estaba diciendo es cierto. Por lo tanto, el hecho de que Pedro se opusiera o se negara, quisiera impedir que las cosas sucedieran como Cristo las estaba diciendo, se convertía en un instrumento del enemigo. Por lo tanto, cuánto cuidado deberíamos tener nosotros cada vez que intentamos, pensamos o imaginamos algún argumento que pueda estar en contra de lo que dice la Sagrada Escritura. Es explícito aquí. Nos podemos convertir en instrumentos de Satanás si nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros argumentos están en contra de lo que dice la Biblia, como le pasó aquí a Pedro, aún con la mejor de las intenciones. Y eso revela la importancia y la trascendencia que tiene la palabra de Dios. Así es. Bueno, ellos estaban llenos de nociones falsas sobre el Mesías. Y recordemos que esto viene de muy atrás, porque a pesar de que ellos tenían las profecías, a pesar de que ellos tenían todas las escrituras que hablaban sobre el Mesías, el papel del Mesías, cómo iba a ser, en fin, todo estaba escrito. Sin embargo, ellos se dejaron llevar por los prejuicios. Ellos se dejan, como decía, por nociones falsas. Porque recordemos cuando llegaron los magos y hacen la pregunta, y viene el rey, llama a quienes entendían las escrituras. Y ellos dicen, sí, está escrito, mas tuvo el Efrata pequeña para estar entre... O sea, ellos conocían. Sí. Pero ¿por qué no estuvieron en el lugar donde las escrituras mencionaban que iba a nacer el Mesías? Y a continuación, los prejuicios que tenían los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, los escribas en relación a Jesús. Ellos pensaban que Jesús tendría que haber estado junto a ellos, pero no andar con esa gente que era pecadora. Nunca se hubiesen imaginado que el Mesías podría hacer eso. Lo mismo sucedió con los discípulos en relación a la muerte del Mesías. Por eso, en la lección se nos hablaba de que ellos tuvieron que sufrir, desgraciadamente, un dolor innecesario. Porque si ellos hubiesen entendido, hubiesen comprendido, se habrían evitado muchas cosas. Sí, aunque yo personalmente creo que independiente de que ellos hubiesen tenido la certeza de que Jesús iba a resucitar, verlo morir y de la manera en que lo vieron morir, yo creo que habría sido un dolor de todas maneras. Sí. Quisiera destacar entonces, entre los textos que teníamos acá, 3 reacciones que tuvieron los discípulos en relación a la muerte de Cristo. Y la primera es que no lo entendieron.
La segunda, que está dada en un texto ahí en Mateo 17:23, que dice que cuando ellos escucharon esto, que le matarían y al tercer día resucitaría, ellos se entristecieron en gran manera. Entonces, primero, no entendieron. Segundo, no se entristecieron. Y también lo tercero es que no creyeron, porque ellos tenían la esperanza de que este iba a ser un Mesías libertador, que iba a venir a rescatar al pueblo de la situación política en la que estaba en ese momento. Entonces, aquí una advertencia que nos hace es que tengamos cuidado cuando lo que podemos encontrar en la Biblia, en la palabra de Dios, no es lo que nosotros queremos oír. Porque a veces podemos hacer modificaciones o podemos hacer algunos juegos mentales, algunas interpretaciones nosotros para adaptar las cosas. Las cosas son como Dios las ha dicho y no como a nosotros nos parece que debieran ser o como a veces nosotros quisiéramos que fuesen. Y tenemos que ser muy respetuosos con eso. Bueno, en relación a lo que decíamos anteriormente, de que ellos a lo mejor no habrían sufrido tanto, no habrían pasado por chascos, porque ellos no entendían esto. ¿Recuerda cuando Jesús fue crucificado? Claro. ¿Qué hicieron los discípulos? Arrancaron todo, lo dejaron solo. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, estaba orando, ellos no entendían esto, no les cabía en la cabeza que Jesús pudiera morir. Entonces, a lo mejor si ellos hubiesen entendido un poquito, a lo mejor habrían estado orando junto a Él, habrían estado ahí ayudándolo, pero no fue así. Porque tenían ideas erradas. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Por eso tenemos que ir a las Sagradas Escrituras y recordemos que las Escrituras se interpretan a sí mismas. Eso sí requiere estudio. Y requiere además la dirección del Espíritu Santo. Justamente. En el momento más crítico que repasamos también esta semana, Jesús hace una declaración importante en el momento mismo de morir. Hay dos ideas que quisiera destacar en eso. Dice que inclinando la cabeza, primero hace la declaración consumado es. Y esta declaración significa todo está cumplido. Terminé la tarea en el fondo, ya todo está hecho. Y luego entonces, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Busqué varias versiones de la Biblia y en todas se usa la misma expresión, la misma palabra, entregó el Espíritu. Y esto viene a reforzar lo que hemos estado estudiando toda esta semana, ¿cierto? Él muere, o sea, su cuerpo en ese momento, su persona está en la situación de la cruz, su individualidad completa, y lo que entrega entonces es el Espíritu, este aliento de vida, ¿cierto? En ese momento, y él muere. Y se hace también acá, el autor hace una reseña bien interesante y cita a Plamer en un comentario exegético que hace mención acá, que lo voy a leer porque lo encontré tremendamente potente. Dice: los escarnecedores estaban entre aquellos por quienes él moría para salvar, y no podía bajar de la cruz y salvarse a sí mismo. Recordemos que era lo que le insinuaban en ese momento. Baja de la cruz y creemos. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Y nosotros vamos a creer en ti. Y de hecho, uno de los ladrones que tenía al lado le decía: si eres el Hijo de Dios, sálvate tú y aprovecha de salvarnos a nosotros también. Y luego concluye este autor, dice: no eran los clavos los que lo sujetaban. Porque si hubiese sido algo material o físico, por supuesto que Cristo lo podría haber suplido, lo podría haber sacado. Dice: sino lo que sujetó a Cristo en la cruz del Calvario para morir por nosotros fue su voluntad para salvarlos, para salvar a esas personas que estaban junto a Él, ofendiéndolo, crucificándolo. A mí la verdad es que esta declaración me pareció impresionante. Frente a quienes lo estaban escarneciendo, Cristo es capaz de manifestar esta voluntad férrea de llegar hasta las últimas consecuencias, y es ese amor por nosotros, por esta raza humana que lo desconoce, que lo ignora, que miente, que lo blasfema, que dice que no existe hoy día, ese amor que lo mantuvo sujeto a la cruz y que lo hizo morir por nosotros. Ahora, creo que tenemos que dejar bien claro lo que tú acabas de decir. No fueron los clavos, porque alguien podría pensar también:
los clavos lo sujetaron a la cruz. No, no fueron los clavos que lo sujetaron a la cruz. Fue su voluntad de salvarnos, su amor por nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, si hubiésemos querido bajar de la cruz, habría sido imposible. No tenemos el poder. Él tenía el poder, pero no quiso hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que lo sujetó era precisamente, era al vernos a cada uno de nosotros, y aquí creo que vio a la humanidad completa, Exacto. que si Él lo hacía, nosotros estábamos condenados a muerte, una muerte eterna. Eterna. Exacto. Entonces, ese amor fue el que lo sujetó a la cruz y Él cumplió y pudo decir, consumado es, se terminó todo, cumplí con lo que había venido a hacer y ahora mis hijos podrán gozar de la vida eterna, aquellos que acepten el sacrificio. Otra declaración que también está en nuestro estudio esta semana y que también la encontré potente, dice, en la absoluta humillación del Hijo de Dios, Él había ganado para nosotros y para el universo la victoria más grande y gloriosa. Yo creo que para nosotros, en nuestra situación, con nuestro entendimiento, en nuestra comprensión tan mísera de lo que estaba ocurriendo, es muy difícil entender lo que estaba en juego en ese momento. Lo que estaba en juego no solo para nosotros, para el cielo, para el universo, era de una trascendencia que yo creo que personalmente me siento absolutamente pequeña para abarcar lo que debe haber estado en la mente y en el espíritu de Cristo, de Cristo Dios en ese momento. Ahora, es interesante también notar que si hubiese habido solamente una persona que hubiese estado dispuesta a aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Él habría pasado por todo lo que pasó, por todas las humillaciones y todo lo que Él tuvo que sufrir, lo habría pasado por amor a solamente uno. Entonces nosotros podemos decir allí en el texto, porque de tal manera amó Dios al mundo, podemos cambiar al mundo por nuestro nombre, poner ahí nuestro nombre y estaremos diciendo una verdad tremenda, porque fue así. De tal manera el Señor me amó a mí, que dio a su Hijo unigénito para que, si yo creo, tenga vida eterna, no me pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esa es una realidad. El Señor murió por todos y por cada uno de nosotros. De hecho, como leíamos en el texto del inicio, ¿cierto? Era necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado. Esta es una figura, también una imagen, porque fue levantado en la cruz. Sea levantado, ¿para qué? O sea, había una intencionalidad, había una necesidad en esta muerte. Y si bien es cierto, nosotros podemos pensar, y hay muchas personas que dicen, bueno, ha habido otros mártires, otras personas que han entregado su vida por distintas causas muy nobles en la historia de la humanidad. Sin embargo, yo los invito a que reflexionemos en 4 características especiales que tuvo la muerte de Cristo. En primer lugar, esta muerte de Cristo tenía un significado. Tenía un rol que cumplir, tenía un significado que era especial y que era absolutamente único. En segundo lugar, esta muerte fue absolutamente una demostración, como lo decíamos recién, de voluntad férrea de quien estaba entregando su vida, que no era cualquier persona. En tercer lugar, esta muerte tenía mucho poder. Este hecho de morir de Cristo tenía gran poder. Y finalmente tenía indescifrables consecuencias. Entonces es una muerte que tiene significado, que tiene una voluntad, que tiene poder y que tiene consecuencias que son eternas para nosotros. Y mediante ella se estaba mostrando la justicia de Dios, el amor de Dios y justamente ese poder de que tú hablas, porque nosotros al acudir a Cristo, tenemos la completa seguridad de que el sacrificio de Cristo yo puedo tomarlo como propio. Y lo puedo presentar, los méritos de Cristo, aquellos méritos que yo no tengo, puedo presentarlo ante nuestro Dios
y eso va a ser suficiente para que yo tenga entrada en el reino de los cielos. Es aceptable, digamos. Justamente. Es aceptable. Perdón. Y otra cosa, creo que es en cuanto a esto de que el Señor tuvo que ser levantado en la cruz, recordemos que para los judíos les recordaba algo muy especial. Cuando ellos estaban en el desierto, hubieron serpientes ardientes que los picaron y empezaron a morir. Entonces, que esas serpientes siempre habían estado en el desierto, pero no habían mordido a nadie porque tenían la protección. Pero cuando ellos se apartaron de Dios, tuvieron esto, y esto nos habla de que nosotros también recibimos la mordida de esta serpiente. Y cuando esto ocurrió, Moisés levantó una serpiente en un asta, y ellos miraban a la serpiente y recibían la sanidad. Aquí no fue la serpiente la que fue levantada, sino nuestro Señor Jesucristo. Y el que mira a Cristo, así como ocurrió en el desierto, tiene la salvación. Así es. Estos temas a veces son bastante incomprensibles para nosotros y quisiéramos, nuevamente se nos va el tiempo, ¿cierto? Pasa muy rápidamente cuando nos dedicamos a estos temas. Y quisiera, para cerrar, quedarnos con la declaración extraordinaria que hace Pablo en Primera de Corintios, en el capítulo 1, precisamente, en el verso 18, que expresa lo siguiente. Dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es para nosotros, es poder de Dios. Y entonces luego hace una descripción, te dice dónde está el sabio, dónde está el escriba, dónde está el disputador de este siglo. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hay un concepto súper significativo detrás de esto. O sea, la comprensión de el significado de la muerte redentora, vicaria, expiatoria de Cristo excede a nuestra capacidad de intelección. Se necesita algo más que nuestra inteligencia, que nuestra comprensión, y Pablo lo está diciendo. Si lo miramos sencillamente desde el punto de vista filosófico, intelectual, lo vamos a considerar una locura. Exactamente. Entonces Pablo nos invita acá a que nosotros seamos de este grupo que lo va a entender no porque seamos demasiado inteligentes, porque toda la inteligencia no alcanzaría para esto, sino que porque creemos. Dice que para los creyentes no solo es una verdad que puede llegar hasta nosotros, sino que además nos puede dar un premio aún mayor, que es la comprensión y que es la salvación. Así que los invito para que con esta reflexión del apóstol Pablo nos reforcemos en nuestra fe, en nuestra creencia y en nuestra certeza de el maravilloso regalo que Cristo hizo al morir por nosotros. Muy bien, ha sido grato haber estado con ustedes. Un fuerte y cariñoso abrazo para cada uno y que Dios les bendiga junto a sus seres amados. Que tengan un lindo sábado. Llegó
niños, feliz sábado. ¿Cómo estuvo la semana? Bien, ¿ya están más cansaditos en el colegio? Parece que ya algunos están muy apuraditos para terminar bien el colegio. Pero falta poco. Y hoy sábado vamos a repasar qué es lo que Dios quiere que vamos aprendiendo. Nos da un texto bíblico en Segunda de Reyes 17:13. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos. Qué bueno Dios, porque cuando nos estamos portando mal, ¿qué hace Él? Nos envía mensajeros. Sí, bueno, la Biblia nos relata que habían profetas y que habían mensajeros para el pueblo de Israel. ¿Y ustedes creen que ahora también tenemos mensajeros? Claro que también tenemos mensajeros. Como pueblo adventista tenemos a la tía Elena, la abuelita Elena. ¿Se acuerdan que hablamos mucho de ella? Ella recibió mensajes que nos ha compartido para crecimiento espiritual. Pero también, niños, cuando hay personas que nos vienen y nos reprenden, nos amonestan porque no estamos haciendo bien las cosas, ¿qué serían ellos? También ellos serían mensajeros de Dios porque quieren que nosotros estemos bien. Bueno, la Biblia nos dice que Jesús siempre nos está enviando mensajeros para que estemos listos. ¿Para cuándo tenemos que estar listos? Todos los días tenemos que estar listos porque no sabemos cuándo Jesús viene. Y tenemos que estar preparados nosotros y tenemos que ayudar a ¿quién? A preparar a otros. ¿Y cómo nos preparamos? Nos preparamos viendo a Jesús, estudiando su palabra todos los días con el folleto de escuela sabática, conociendo el gran amor de Dios que Él tiene por cada uno de nosotros. Y si tenemos que corregir algo, no es que nos tenemos que portar bien para ir al cielo, no. Nos tenemos que portar bien porque amamos a Jesús, porque Él ya nos salvó y Él ya nos redimió. Niños, seamos mensajeros para otros de que Jesús viene pronto. Contémosle que Él nos viene a buscar ¿para qué? Para estar en un lugar donde no va a haber dolor, no va a haber miedo, no va a haber tristeza. Les invito, niños, para que seamos mensajeros de Jesús también aquí en la tierra. ¿Oramos? Padre nuestro que estás en el cielo, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes para que en nuestro corazón, en nuestra mente, siempre tengamos el propósito de compartir que tú eres nuestro Dios y que viene Jesús pronto a buscarnos. Enséñanos para que no perdamos oportunidad de contárselo a todos los que lo necesitan. Te imploramos esta ayuda, invocando el nombre de Jesús. Amén. Que tengan lindo sábado. Dios creó los cielos y la tierra el primer día. A las tinieblas llamó noche, a la luz día. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión. Cantémosle al Señor, tú y yo, en unión. Cantémosle al Señor. Dios llamó cielo al firmamento, fue la tarde y la mañana el día segundo. Las aguas separó el día segundo. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión. Cantémosle al Señor, tú y yo, en unión. Cantémosle al Señor. Dijo Dios: produzca la tierra árboles y hierba el tercer día. Y también creó las flores aquel día. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión. Cantémosle al Señor, tú y yo, en unión. Cantémosle al Señor. Dos luces puso Dios, la luna y el sol el cuarto día. Las estrellas creó el mismo día. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión. Cantémosle al Señor,
yo, en unión, cantémosle al Señor. Dios creó los peces del mar y las aves del cielo el quinto día. Volaron por el cielo, ¡qué alegría! Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. 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 Dios los animales creó y al hombre del polvo el sexto día. También a la mujer hizo aquel día. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. ¿Cómo están, amigos? Muy bienvenidos a este programa, a este espacio en donde ustedes pueden participar en forma activa solicitando los cantos con los intérpretes que para ustedes son los preferidos. Para eso solo basta que escaneen el código QR que aparece en pantalla o bien que hagan clic en el enlace que aparece al pie en la descripción de este video. El primer canto que queremos compartirles para que todos cantemos, porque este espacio es para que cantemos todos, no solo para que escuchemos y disfrutemos de la melodía, sino que para que cantemos todos juntos. Se titula Cristo te ama tal como estás. Es interpretado por Patricia Barriga, junto con el cuarteto Dunamis, un cuarteto que hace muy pocas semanas estuvo en nuestra iglesia de Ñuñoa participando de la última noche del encuentro musical Vivamos la Música 2022. Así es que queremos a todos ustedes invitarlos ahora a que cantemos con alegría, con entusiasmo, este canto. Finges tu alegría.
y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Cristo te ama como estás. No, tampoco canto, ni toco el piano ni canto, pero sí me gusta mucho la música. Y queremos invitarlos ahora a que sigamos alabando el nombre del Señor, que sigamos cantando todos juntos. En esta ocasión, con el tema titulado Él es todo, interpretado por el Cuarteto Fortaleza, a quien ya conocemos. Solamente hace un par de semanas estuvimos escuchándolos también en este mismo espacio. Así que los invitamos para que todos juntos cantemos ahora con mucho entusiasmo y alegría en nuestros corazones Él es todo, con el Cuarteto Fortaleza. Yo crecí sabiendo que había un plan de salvación, que Cristo vino aquí para morir. Y sé la historia de su amor, no cesaré en mostrar aquel sendero que siguió al Getsemaní. Pregúntame por qué me ama y no sé yo qué decir. Yo jamás seré el mismo porque me cambió y llegó a ser todo para mí. Es más que una historia, las palabras no pueden describir. Es el aire para mí, el agua de vida, roca firme a mis pies. Él es todo para mí. Oh.
poder en la alabanza centrada en Dios, no en el sentimentalismo, sino en la alabanza centrada en Dios, que apela a la razón y llega al corazón. Dice Apocalipsis: Tú eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado todas las cosas, por tu voluntad existen y han sido creadas. Alex Haley dedicó más de una década a buscar sus raíces en 3 continentes. Juntó aquí y allá trozos de información de la historia de su familia transmitidos a lo largo de los siglos por tradición oral, registro de censos y testamentos familiares, y con el tiempo descubrió que en el año 1767, un antepasado suyo que había sido secuestrado en el río Gambia, en África, fue transportado en un barco británico dedicado al comercio de esclavos hasta Annapolis, en Maryland. Y en 1768 fue vendido a John Waller, de Richmond, Virginia. La historia de la búsqueda de las raíces familiares de Alex Haley animó a millones de otras personas a buscar su propia identidad. Los estudios genealógicos se han tornado en algo muy popular. ¿Cuáles son mis raíces? ¿Cuáles son las tuyas? Aún las raíces de Haley van más profundo de lo que reveló su investigación. Por medio de Jesús, el ya fallecido señor Haley no descubrió solamente que descendió solamente de un esclavo. Él fue un hijo de Dios. Nuestra identidad, amigos, tiene sus raíces en el origen de la vida. Y el Apocalipsis revela una escena celestial gloriosa. Los seres celestiales están adorando a Dios en el salón del trono del universo. Su canto de alabanza resuena a través de los cielos. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amados, no somos un accidente genético. No somos un accidente de la naturaleza. Somos hijos de Dios, formados por un amante creador. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, dice la Escritura. La vida es un don de Dios. Cada vez que respiramos, cada vez que late el corazón, cada segundo de vida fluye del corazón de un Padre misericordioso. No nos creamos a nosotros mismos. No existimos por nuestra voluntad. Existimos por la voluntad de Dios, que tiene un plan para nuestras vidas. Así que hoy podemos alabarle por el don de la vida. Podemos alabarle por ser nuestro amante creador y nuestro cariñoso Padre. No somos huérfanos, sin hogar o esclavos encadenados. Somos hijos de Dios y nadie en este mundo nos puede quitar esto. Recuérdalo siempre. Dios te bendiga. Y en el viaje de la vida, hemos de recordar quién es nuestro Padre, quién es nuestro guía. Pero si queremos llegar a destino feliz, y vamos a llegar, tenemos que hacer de la Biblia, los principios de la Biblia, nuestro GPS, y a Jesús como nuestro guía, porque esa es siempre una mejor manera de vivir. Cuando te necesité, esta es, Señor. Si hubo alguna tentación que no pude enfrentar, te pido perdón. Como un niño alguna vez fui llorando a tus pies y consuelo encontré. Si hubo alguna ocasión cuando te necesité, esta es, Señor. Si hubo un amigo aquí en el que yo confié, eres tú, Señor.
que ni una sola vez me dejaste en soledad, siempre estabas tú. Si algo hay que sé muy bien, es que tú puedes suplir mi necesidad. Confiaré en tu amor y tu gracia aceptaré, así tal cual soy. Recuérdame, Señor, de tu fidelidad, y en mi debilidad tú me levantarás. Si hubo una ocasión en que te necesité, esta es, Señor. Si hubo una tentación que no pude enfrentar, te pido perdón. Y como un niño alguna vez fui llorando a tus pies y consuelo encontré. Si hubo una ocasión cuando te necesité, esta es, Señor. Si hubo un amigo aquí, ese fuiste tú, Señor, y hoy te necesito. Con esta linda e inspiradora alabanza nos preparamos ya para el culto divino, el que en esta ocasión estará a cargo de nuestro pastor Marcelo Videla con el tema titulado Da vuelta la página. Que el Señor nos bendiga y su Espíritu Santo prepare nuestras mentes y corazones para recibir el pan de vida en esta mañana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa nuevamente donde vamos a disfrutar la palabra de Dios. En esta oportunidad quiero que analicemos juntos algo que a lo mejor a ti te está complicando hace tiempo. ¿Te has sentido culpable? Pues bien, ¿te has fijado que cuando tú lees un libro, hay libros que son delgados, muy flacos, con pocas páginas, 20 páginas, 30 páginas, y tú dices, esto lo voy a leer en un día? Y hay otros libros que son un poco más desafiantes, ¿no? Son más robustos, son más gorditos, 500 páginas, ¿no? 600 páginas. Y uno comienza a leerlo. Algunos ya en la mitad comienzan a ser medios pesados. Y entonces, a veces cuando tú lees un libro de pocas páginas, de muchas páginas, un paper, que a lo mejor es muy largo, a lo mejor tú dices, bueno, voy a ocupar esos marcadores de Biblia que por ahí entrega la iglesia, que son de distintas formas, con cositas bonitas, o simplemente pones algo para marcar el libro, ¿no? Que puede ser una fotografía, puede ser un marcador de página, puede ser un clip, cualquier cosa. Y entonces tú marcas el libro. Muchas veces pasa eso cuando lees la Biblia, ¿no? Que dejas marcado porque te gustó algo y hasta ahí llegó. Y pasaron los días, pasaron las horas, pasaron las semanas, pasó un mes, pasaron los 20, 30, 60, 90 días y a veces han pasado años y ahí está el marcador diciendo, hey, aquí estoy, ¿cuándo me vas a tomar en cuenta? ¿Cuándo vas a dar vuelta a la página y continuar leyéndome? ¿Acaso me discriminas porque soy muy gordito?
O a lo mejor al revés, dijiste que era fácil, eran apenas 30 páginas y todavía vas en la página 10. ¿Cuándo darás vuelta a la página? Bueno, todo un desafío cuando leemos libros, sobre todo cuando leemos libros que a veces no nos gustan mucho. ¿Cómo está a propósito la lectura de la Biblia en tu vida? ¿Dejaste un marcador y no has vuelto a dar vuelta a la página? Y claro, cuando yo estoy hablando esto y tú estás escuchando esto, tú estás sintiendo a lo mejor en este minuto un cargo de conciencia. A lo mejor en este minuto te estás sintiendo culpable. ¿Qué es la culpa? Bueno, la culpa tiene algo bien interesante. Analicémoslo juntos. Mira lo que dice un poco la culpa nuestra, la culpa mía, la culpa tuya. Bueno, la culpa en lo interior es como un guardia. Así lo voy a describir yo. Yo no soy psicólogo, no soy psiquiatra. Mi especialidad es otra, ¿no? Es ser un pastor, un ministro. Pues bien, voy a entrar en un terreno que no es mío. Y en esto me puedo equivocar. Y quizás usted, como es psicólogo o psiquiatra, o trabaja en la área de clínica, sobre todo de salud mental, podemos no estar de acuerdo. Pero espero no ofender. Pero fíjese en esto. Cuando usted siente culpa de no dar vuelta a la página del libro que está leyendo y se siente incómodo con lo que hemos conversado, eso es la culpa. Y la culpa no es mala, porque es como un guardia que te dice, ¡hey! Mira, hay un problema acá. Y ese guardia te ayuda, porque en el fondo te está gritando y te está diciendo, oye, pasaste la luz roja, oye, pasaste el límite, ¡hey! Rompiste la barrera, oye, pasaste este cerco. No se hace eso. Pasaste la fila, pasaste por arriba, encima de los demás, no respetaste la fila en el banco. Entonces, eso pasa con la culpa. La culpa en sí no es mala, porque la culpa nos avisa, porque nos dice, tú tienes códigos, tú tienes leyes, tú tienes reglamentos en tu vida. Es como la sociedad, que la sociedad, ¿no es cierto?, tiene ciertos límites, ciertos horarios, tiene ciertas normas. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? La gente no está respetando las cosas como las leyes del tránsito y que cuando tú no las respetas produces un problema y le produces malestar a otras personas. Entonces, ¿qué es la culpa? La mitad de la culpa no es mala, es buena, porque es un guardia que te grita, oye, ponte a la fila, oye, no te pases la luz roja. Nosotros como cristianos tenemos guardianes o guardias. Por ejemplo, un buen guardián que tenemos son los 10 mandamientos, que nos enseñan a ser felices. Pero muchas veces nosotros hemos enseñado los 10 mandamientos para apuntar con el dedo. ¿Sabías tú que la Biblia enseña que el sábado es el día del Señor? Y tu amigo dice, oh, aquí dice clarito que es sábado. Claro, y tú estás guardando el domingo. Estás guardando otro día y la Biblia dice que es sábado. Pero la Biblia nos muestra lo bueno. Por lo tanto, muchas veces enseñamos la ley de Dios como algo malo. Para decirle al otro, tú eres culpable, en lugar de decirle, quizás tú estás equivocado en el día. Y por eso siempre has guardado otro día. Pero la Biblia te enseña que este es el día que Dios puso. Por lo tanto, esto es muy buena noticia para ti, porque ahora tú puedes hacer lo correcto. Pero a veces hemos enseñado los 10 mandamientos de una manera culpable. Y después decimos que Dios es amor. Y si Dios es amor, el carácter de amor está reflejado en estos 10 mandatos. Por lo tanto, la ley no está para culparnos, sino para rescatarnos, para darnos una buena orientación y una mejor manera de vivir. Bueno, entonces el culpador, el guardiano o la culpa o el culpador, que lo grafico yo diciendo que es el guardián, el guardia que te alerta y te dice, no, por ahí no, cuidado. Entonces suena la alarma. Cuando suena la alarma es señal
de que algo no está bien y que tú no estás haciendo bien o que yo no estoy haciendo algo bien. Entonces esta señal me ayuda a producir una corrección en mi vida. Esta culpa o guardián que nos señala que tienes que hacer algo que no está correcto y tú te sientes incómodo y no te sientes bien, los delincuentes no la tienen. ¿Por qué? Porque nadie los formó a ellos con esto. Ningún papá, nadie se preocupó de decirle esto es incorrecto, porque te va a hacer sufrir y vas a hacer sufrir a otras personas. Entonces el delincuente, tristemente, no tiene esto en su corazón, porque nadie se lo mostró, nadie se lo enseñó y no tuvo dónde verlo. Entonces para él hacer daño a los demás es normal, porque no tiene esta parte que es el guardián que le dice, esto está malo. Estos códigos el delincuente no los tiene. Hay que lograr implantárselo. ¿Será por la fuerza? ¿O será por el amor de Cristo que él pueda entenderlo? Bueno, esa es una mitad de la culpa. Lo malo de la culpa no es la culpa en sí, es cuando tú, el guardián te grita que es malo y tú no reaccionas. Es como el libro que no estás terminando de leer. Dejaste el marcador ahí y entonces la culpa quedó ahí y alguien te dice, oye, pero da vuelta a la página. ¿Y cómo vas a dar vuelta a la página si no has avanzado en el libro? ¿Qué queremos decir con esto? Que si tú quieres que la culpa se pueda sanar, tú tienes que ir avanzando y tienes que terminar esta etapa y tienes que ir cerrando las cosas, porque si no las cierras, muchas cosas de tus sentimientos, de tu corazón, relaciones humanas con tu padre, relaciones con tu hija, con tu hijo, con tu suegro, con tu suegra, con tu compañero de trabajo, con tu jefe, como quedó el marcador en el libro, no has dado vuelta a la página. Y mientras no puedas resolver lo presente, te va a ser muy difícil dar vuelta a la página y terminar el libro o cerrar el tema de la culpa. Entonces, ¿la culpa qué es lo que hace? La culpa tiene otra mitad. Y la otra mitad, si tú no pones alerta al guardia, la otra mitad te empieza a hacer pedazos. Porque guardas por año un dolor. Porque guardas por año una situación que no has arreglado con tu esposa. Una situación que no has conversado con tu hijo. Una situación que dejaste el libro con el marcador, pero ahí está, pero no se toca. Por lo tanto, no vas a terminar de leer el libro y no vas a poder dar vuelta a la página. No es llegar y dar vuelta a la página en la vida cuando hay cosas pendientes que tú tienes en tu corazón que no has logrado resolver. ¿Podrá Dios actuar? Bueno, es interesante que la Biblia dice en Romanos capítulo 7, verso 12, que la ley es santa, justa y buena. Pero muchas veces la ley de Dios la hemos enseñado para condenar, no para mostrar lo beneficioso que es el carácter de Dios. ¿No decimos que Dios es amor y que su carácter está reflejado en los 10 mandamientos? Pero muchas veces hemos enseñado los 10 mandamientos de una manera negativa, de una manera culposa. Pero la Biblia nos muestra que en Jesús tenemos felicidad. ¿Cómo vamos a dar vuelta a la página si no hemos resuelto el atender una situación pendiente? Pues bien, la Biblia nos va mostrando y nos va enseñando. Muchas veces enseñamos nosotros que cuando pecamos recibimos nuestro propio castigo. Y a veces esta culpa se pasa de guardián, se pasa a torturador. Y empieza la culpa a torturarnos y a maltratarnos. Y nosotros mismos nos maltratamos y nos culpamos y nos sentimos mal, nos sentimos tristes, no queremos tocar el tema, tenemos miedo de ir a la iglesia, tenemos miedo de ir a visitar a nuestros padres, tenemos miedo de hablar con el jefe, tenemos miedo de hablar con el compañero de trabajo, tenemos miedo y desconfianza, entonces nos aislamos.
Y cuando nos aislamos, no podemos conversar con nuestros hijos, porque dejamos el marcador ahí en el libro. ¿Cómo vamos a dar vuelta a la página? Entonces, mi querido amigo, hay otra mitad. Y la otra mitad está para ayudarnos. La otra mitad de la culpa está para decirnos, bueno, toma una decisión, arregla el problema, es hora de hablar, es hora de enfrentar. Ten confianza porque lo puedes resolver. Ve a hablar con tu jefe, ve a conversar con tu esposa, enfrenta esta situación con tu padre, con tu madre que ha sido pendiente desde tu infancia. Es hora de conversar, es hora de hablar, es hora de enfrentar a Dios y decirle, Señor, yo me equivoqué con esta situación y llevo años en mi vida y no puedo avanzar en mi vida cristiana y eso me impide ser feliz en la iglesia. Esta mitad de la culpa te ayuda a tomar una decisión positiva, una posición de decir, ya no me voy a pasar más la luz roja, ya no me voy a estacionar donde no debo, ya no voy a decir palabras tan vulgares, ya no voy a ser tan vulgar en resolver mis conflictos, voy a buscar las mejores soluciones. La actitud muchas veces es más de culpar que perdonar. Sabiendo que Dios nos perdona, la actitud tuya muchas veces ha sido hacia ti mismo, culparte y lacerarte aún más y destruir tu vida cristiana, tu vida conyugal, tu vida familiar. Mi querida amiga y amigo, en este momento, la culpa en la otra mitad funciona para restablecer tus lazos emocionales, tus lazos sentimentales. La otra mitad de la culpa te va a ayudar a reaccionar, pero no te quedes culpándote todo el rato, porque la Biblia dice que mientras callé, Salmo 51, mis huesos se envejecieron. Te vas a envejecer prematuramente, vas a ser infeliz, vas a sufrir muchos años, y quizás llevas muchos años con esto de sintiéndote culpable y al final no has reaccionado para resolver el tema y el problema. Mi querido amigo, la Biblia dice que no es sano guardar la culpa. La culpa tiene una mitad que es para alertarnos para reaccionar para bien y la otra mitad es para que reaccionemos para resolver el problema. El Salmo 51, permíteme leerlo en esta oportunidad contigo, el Salmo 51, el versículo 8 dice así: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Para qué sirve la culpa, el cargo de conciencia en tu vida? Para eso, para producir la otra mitad de la culpa, que es para tener una reacción positiva, de finalmente dejar de callar, dejar de sentirse humillado. No dejes que la culpa destruya tu vida, tu matrimonio, tu relación con tus hijos, tu relación laboral y sobre todo tu relación espiritual. La Biblia nos enseña que el Señor quiere que tengas gozo y alegría. Toma una buena decisión. Es hora de seguir avanzando en tu vida, porque las hojas de tu vida continúan más rato, mañana, en una semana más, días, horas, y empieza a dar vuelta a la página de tu vida. Pero resuelve ahí donde dejaste el marcador. Resuelve ahora con la ayuda de Dios el problema que está pendiente. Déjalo que crezca y se desarrolle y ocupa la otra mitad de la culpa para solucionar con la ayuda de Dios el problema pendiente. Querido amigo, que Dios te bendiga para que la decisión que tomes en este minuto sea favorable para tu vida y recuerda que Dios te va a ayudar a resolver el problema. No le tengas tanto miedo a las consecuencias, sino a la felicidad que puede esto traer para resolver tu vida espiritual, tu vida sentimental, tu vida económica, tu vida como un hijo de Dios.
Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y espero en el Señor que aprendas a gozar la vida y a ser feliz con lo que Dios te da. Da vuelta a la página porque hay mucho más que escribir en tu vida y recuerda, resuelve donde está el marcador de tu página. Que Dios te bendiga, que tengas un bello día. Agradecemos a Dios por el mensaje que nos ha traído esta mañana en las palabras de nuestro pastor Videla y rogamos que continúe bendiciendo su ministerio en nuestra iglesia para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Y ya estamos llegando al final de este programa. Los invitamos al culto joven de esta tarde en nuestro templo, en donde podrá participar de un interesante programa preparado por nuestros jóvenes, pero para toda la iglesia. Los esperamos en Dr. Yojo 310, a pasos de Plaza Ñuñoa. Nosotros nos volveremos a encontrar el próximo sábado a las 10 de la mañana, cuando estemos dando inicio a un nuevo culto de adoración. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Cantemos ahora nuestro himno de despedida. Que Dios te guarde.